Lo decíamos en los títulos, se pagará en 2019 el sueldo neto a partir de 38.301 pesos, ¿no? Sí, eso se llama mínimo no imponible. Bien. Por debajo de ese monto mensual neto de bolsillo, hay que aclararlo. Claro, no el sueldo bruto, sino el neto de bolsillo. El neto de bolsillo no se paga ganancias. Por arriba de ese monto, para los solteros, empezarán a pagar ganancias en una alícuota que va del 5% hasta el 35%. Es una alícuota progresiva. A medida que aumenta el monto de la remuneración, aumenta el porcentaje de impuesto a pagar. Bien. Para los casados, esa cifra va a llegar a 50.667 pesos. Casados con 2 hijos a cargo, menores de edad. Es una cifra que hay que hacer un poquito de historia muy breve, porque hasta el año 2016, en los últimos 15 años, no se actualizaban los mínimos, salvo decisiones específicas, no había un sistema de actualización automática y no se actualizaban también las tablas que quedaban rezagadas. Estas alícuotas del 5 al 35 que mencionabas recién. Exactamente, y en el 2017 en adelante hay un sistema de actualización automática por un índice salarial. Y lo que es noticia hoy es que ya salió publicado cuánto es el índice salarial que se va a aplicar para aumentar el mínimo no imponible a partir de todo el 2019. Perfecto. El 2019 va a tener el mismo mínimo no imponible. Bien. Quiere decir que aquel que empieza ganando por debajo de estos mínimos no va a pagar... Vamos a reiterar esto, 38.301 pesos, siempre estamos hablando de sueldos netos de bolsillo. Bien, en este caso para un soltero y en el caso de un casado... Casado con 2 hijos a cargo. 50.668 pesos. Exactamente. Sí. Puede que al principio esté ganando por debajo de estos montos y no pague impuestos, pero después haya tenido una paritaria, una actualización salarial y con motivo de ese aumento empieza a pagar impuestos. Claro. O puede ser que alguien esté muy cerca de estos mínimos, pague el 5% y con una actualización de su salario o un ascenso que ha tenido, empieza a pagar progresivamente más alícuota. Claro. Entonces, una parte de ese aumento no va a su bolsillo, sino va al Estado. Y yo voy a preguntar por la actualización, es por este índice salarial. ¿Es el ideal actualizarlo por ese índice salarial o es mejor actualizarlo por índice de inflación? Depende de la circunstancia. Hoy, en el diario del lunes, podemos decir de que quedó retrasado respecto a la actualización del índice de costo de vida, de precios al consumidor, que se estima que va a ser a lo largo del año cerca de un 45-47%. Sí, 47%. Cuando los salarios pierden contra la inflación. Y la realidad es que este índice salarial va a tener un sistema de actualización del 28%. Ah, muy por debajo de Quiere decir que la situación de aquel que gana de acuerdo al índice salarial no va a tener un efecto en el impuesto a la ganancia, no va a tener perjuicio. Pero aquel que su salario le gana a este índice salarial va a tener una parte de ese aumento, va a tener que ingresar. Claro, pero busquemos con una lupa quién le gana el aumento de su sueldo al índice salarial en el país, ¿no? Bueno, claro. Lamentablemente no sucede. Va a depender de las negociaciones colectivas, paritarias, etcétera. Bueno, pero lo que hay que tener presente es que este mínimo no imponible va a permanecer durante todo este año. Durante todo el año 2019. Todo el 2019. Es año calendario. Año calendario. Año calendario. Pues yo estaba viendo, este año, 2018, ¿no? Por esta pregunta que hacía Sofi recién. Un soltero pagaba a partir de 29.855 pesos. Y ahora a partir de 38.301 pesos. Esto es este aumento del 20 y pico por ciento. Del 28%. 28%. Y en el caso del casado con 2 hijos. El casado antes estaba en 39.494 y ahora pasa a 50.667. Claro, y acá también hay una actualización del 28. Exactamente. Perfecto. Pero también se actualizan las escalas. Ah, está bien. Tienen un monto fijo y que incide la actualización. ¿Qué pasa en el caso de los autónomos? No, los autónomos tienen también el mismo incremento, pero tienen menos deducciones que los asalariados. Claro. Esto viene desde hace muchos años. La reforma de impuestos en el 2016
para el 2017 en Sí. adelante, achicó la brecha, pero en realidad, en rigor de verdad, no debería haber una brecha porque los autónomos y los asalariados son trabajadores. Claro. Deberían tener exactamente las mismas deducciones. Claro. Acá tengo la diferencia, si quieren. Es el ver. autónomo empieza a pagar a partir de los 257.546 pesos anuales, que en verdad Anuales. sería por mes, más o menos 21.460 pesos. La realidad es la que diferencia entre uno y el otro si es comparamos uno Claro, y ahora, otro, perdón. 21.000 contra 38.000. Un autónomo que gana 20.000 más o menos pesos por mes es más bien un monotributista. Sí. ¿Por qué sería un autónomo? No, bueno, puede que tenga la posibilidad Claro. o el privilegio de ser monotributista, porque el monotributista tiene el privilegio de pagar una cuota por mes que Claro. representa mucho menos Que la de un que es, autónomo. de lo que se paga de Claro. ganancias, pero cuando ya salta de categoría y pasa a ser responsable inscripto, ya va a tener una incidencia mucho más a igual nivel de Claro. ingreso, va a pagar mucho más un autónomo que un asalariado. Claro, ¿y eso por qué? Eso. ¿Por qué no se termina de...? Porque los ¿por qué autónomos esa no tienen una CGT. Es por eso. Es así de claro, Claro. obvio. Claro. No tienen quien los defienda. No tiene quien los defienda. Es No eso. hay una central de trabajadores autónomos que haga presión, Claro. porque esto fue por presiones de la Unión de Trabajadores que han reclamado aumentos de los mínimos no imponibles, Claro. porque durante 15 años estuvieron retrasados. Había toda una manipulación de mínimos no imponibles, por el cual el impuesto a las ganancias se empezó a popularizar. Claro. Normalmente los trabajadores no pagaban ganancias y empezaron a pagar cuando manipularon el mínimo no imponible. Claro, ahora cada Después vez más gente. con presión Sí. lograron aumentar mínimos más para los asalariados que para los autónomos. Claro, perfecto. Y no ahora, tienen la representatividad que tienen los trabajadores Claro, asalariados. claro. Ahora, César, nos explicabas muy bien qué es el mínimo no imponible, cómo funcionan las alícuotas, cuánto habrá que pagar en el mes calendario 2019. ¿Qué pasa para, dejando de lado a los solteros y hablando de los casados en este caso? ¿Cómo es el tema de las deducciones? Sí, el casado puede deducir a su cónyuge en la medida en que el cónyuge no tenga ingresos que superen los mínimos no imponibles, y puede deducir hijos hasta 18 años de edad, en la medida que los hijos no tengan ingresos que superen el mínimo no imponible. ¿Hasta cuántos hijos? La cantidad de hijos que tenga. Lo que sea. Hasta 18 años. No hay un límite de... No hay un límite de hijos a Claro. deducir. Igual las deducciones por hijos no son muy significativas, no son muy importantes y también se ajustan por el índice salarial. Y ahí cambió también. Antes podían si el marido y la mujer, los dos trabajaban y tenían hijos, Esto los dos es podían importante deducir. que Ahora estés aclarando. cuente usted. Normalmente no había ningún impedimento que si ambos cónyuges contribuían Claro. con el impuesto a las ganancias, ambos podían deducir a los hijos. Claro. Bueno, ahora hay una interpretación que fue ya ratificada totalmente, que solamente puede deducirse en cabeza de uno o los dos en partes iguales. Hay que repartirse. Se hijos. pueden repartir. Claro. Esto obviamente incide en que a menor deducción, más impuestos. Claro, o sea que hoy con todo esto, ¿no? Este panorama que estamos dando, ¿es más la cantidad de gente que paga impuesto a las ganancias? Es posible que en el 2019 se incorporen más trabajadores a pagar impuestos a las ganancias. O sea, la base es mayor. Claro. Una mala noticia. Para los que van a pagar más. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Vos una pregunta? Sí. Sobre un país tan inflacionario como el nuestro, ¿hace falta que se actualice una vez por año o sería necesario actualizaciones por ahí semestrales, trimestrales? Es buena esta pregunta porque la inflación distorsiona todos los valores. Claro. Y el impuesto a las ganancias trata de captar una capacidad económica. Si esa capacidad económica va ajustándose por canasta familiar, costo de vida, etcétera, y los mínimos no imponibles quedan retrasados, estamos midiendo mal esa capacidad económica. La inflación la distorsiona. ¿Qué sería lo ideal en un mundo donde no haya déficit fiscal? Lo ideal sería tener mínimos no imponibles que representen un nivel de vida digna, ¿sí? Porque el mínimo no imponible es lo que uno gasta para vivir dignamente, y ahí no tiene capacidad para contribuir con el Estado. Entonces, tener un mínimo no imponible bastante más adecuado, ahora tenemos uno bastante adecuado, y que ese mínimo no imponible sea actualizable
en un proceso de alta inflación como esta. Claro. No es lo mismo una inflación de un dígito, donde el efecto cambia poco, o una actualización de un 47%. Tal cual. Ahora, César, ¿cómo estamos con respecto a otros países de la región? Con respecto a otros países de la región, estamos con un impuesto a las ganancias bastante equitativo. El rigor de verdad, los países occidentales tienen más recaudación de ganancias que de IVA. Lo que pasa es que acá lo que tenemos que sumar es la cantidad de impuestos que tiene un contribuyente. Claro. Si lo medimos solamente por ganancia, puede que el cálculo nos dé razonable. Claro. Si lo medimos ganancia más un IVA al 21, que es alto, sí, más todos los impuestos que no se ven, que son invisibles a los ojos, pero están en los precios de las cosas que pagamos, que están metidas en el precio y tienen una incidencia importante, tipo ingresos brutos, el peor impuesto que como existe. La nafta, que un 50% es impuestos a los combustibles, impuestos internos en los autos, etcétera. La presión fiscal global es intensa. Claro, y sin mucho cambio. No, la realidad es que este gobierno, cuando asumió, en los 2 primeros años bajó la presión fiscal en más de 2 puntos del PBI, importante, vía aumento de mínimos no imponibles, actualización de escalas, actualización de los mínimos también. La quita de retenciones. La quita de retenciones. Claro, que después volvieron. El pacto fiscal y la reforma tributaria del 2017 proyectaban bajar 4 puntos más del PBI en 5 años. Y el 2018 pulverizamos todos esos objetivos con más impuestos, volver a la retención de exportaciones, retrasar los mínimos no imponibles, y la presión fiscal 2019 va a aumentar en lugar de bajar. Ahora, otro de los grandes flagelos de la economía es la economía en negro, ¿no? Es la informalidad de la economía. Cuando se aumentan impuestos, cuando se tiene este nivel de presión impositiva en un país, ¿se nota esto? ¿Se ve cómo la economía informal va creciendo? ¿La gente tiende más a eso, lamentablemente? Claro, porque es más el premio para el evasor. Cuanto más alta es la presión fiscal, más premio se lleva el evasor. Claro. Y más competencia desleal genera para el que paga todos los impuestos, para el contribuyente cumplidor. Es imposible competir con alguien que está en la informalidad respecto de cualquier prestación de servicios o cualquier venta de bienes. Claro. A ver, con no alta presión fiscal, IVA 21%, ganancias fácilmente se llega al 35%, y todos los impuestos que están metidos en los precios, el que está en la informalidad tiene un premio importante si no es detectado. Y además el que está en la informalidad, que es una porción cada vez más chica, es más pesada también. Sí, claro. Porque se tienen que hacer cargo de más de lo que no pagan los demás, ¿no? Sí. Y sumo otra cosa también, nos hace menos competitivos a la hora de exportar, que es lo que necesita la Argentina, porque tiene unos costos altísimos por la presión tributaria. Sí, la presión tributaria y el tema laboral forman un combo que hacen que el país no sea demasiado competitivo todavía. Claro. César, ha sido muy claro en un tema realmente muy difícil, por lo menos para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Sofi, un placer. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Romy Saluso, porque vamos a hablar de varios temas, pero entre ellos vamos a hablar del baby shower de Vicky Cipolitakis. Mirá, insólito. Mirá la cara con la que te recibo. A ver. Bueno, Vicky Cipolitakis, Javier Naselli van a traer próximamente al mundo a Salvador Uriel, el bebé de esta pareja. ¿Qué dijo Vicky Cipolitakis?